para el pronóstico para la noche recién. Bien, entonces comienza la grabación y aprovecho para decirle que oren por favor por este evento que tenemos este fin de semana. Ya comenzamos bien porque se cortó la luz en el hotel y quedó un pastor atrapado, así que estuvo como 20 minutos. Gracias a Dios no tiene claustrofobia, ya volvió la luz, pero bueno, se utilizaron todos los protocolos para que no estuviera en el ascensor atrapado. Y el presidente está en el piso 12, 14, por ahí, el pastor Remington, ¿no? Y por favor oren por este fin de semana, porque el Señor va a traer una palabra fresca, renovada para el liderazgo de la Argentina y de Sudamérica. ¿Sí? Bueno, vamos a situarnos en el cruce del Mar Rojo. Israel llega a un punto que básicamente es una encrucijada. El mar, donde ellos no pueden cruzar humanamente, acantilado por un lado, y el ejército que viene detrás de ellos, ¿no? Porque recuerden, con la última plaga, Faraón respira amenaza de muerte sobre el pueblo. Recuerden cómo fue la Pascua, cuando el ángel pasó por encima y mató a los primogénitos de todo Egipto. Entonces ahora Israel se va a encontrar en una encrucijada. El mar por un lado y el ejército de Faraón que viene y no sé si lo mencioné, pero Dios ahora se va a constituir como guía y luz de su pueblo con la columna de nube y de fuego, ¿no es cierto? Que son símbolos del Espíritu Santo. No sé si lo mencioné anteriormente, pero lo repito, vale. Entonces la pregunta dice que se hace, ¿por qué no nos llevó por el camino más corto? ¿Por qué Dios no hizo? Porque había un camino de 11 días, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Lo leyeron, ¿no es cierto? Estuvieron leyendo los capítulos que seguían después que terminamos. Esto, miren, es algo que tenemos que romper con un paradigma en educación. Aunque no le digamos nosotros que tienen que leer, cuando nosotros terminamos, ustedes deberían leer por lo menos 12, 15 capítulos. ¿Para qué? Para que ya lo tengan un poquito más fresco a los pasajes y o lo repasemos o profundicemos. Pero es bueno que lo lean con anticipación. Entonces, ¿por qué en realidad era un camino de 11 días que ellos tenían que ir para llegar a la tierra prometida? Pero ¿qué ocurría? Había guarniciones de filisteo, egipcios, donde ellos no estaban preparados para la guerra. ¿Y qué iba a ocurrir con el pueblo? Bueno, se iba a ver amenazado y iba a querer volverse a Egipto. De todas maneras, nosotros sabemos que el pueblo, y no sé si lo mencioné, sale de Egipto físicamente, pero moralmente, espiritualmente y en su mentalidad siempre recurre a Egipto, porque ahora vamos a ver, cuando vienen las pruebas, las diferentes pruebas, ellos todo el tiempo están diciendo, pero allá en Egipto comíamos del balde, comíamos la cebolla, ¿no es cierto? Y uno no puede extrañar la cebolla. Si uno me dice una grande de mozzarella de jamón y queso, bueno, todavía, pero no, la cebolla y el ajo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, había una ruta de egipcios y como esclavos no estaban preparados para ese tipo de desafíos. Recuerden, lo más importante para una mentalidad de esclavitud es una verdadera renovación. Y muchas veces hay patrones mentales, patrones de conducta que se repiten y se repiten a menos que Dios haga una transformación. Y a veces Dios, para hacer esa transformación, nos tiene que llevar por la escuela de la disciplina, por la escuela de la prueba, del desafío. Es lo que hizo con este pueblo, que era un pueblo libre, pero que tenía mentalidad de esclavo. Porque ahora lo vamos a ver que prueba tras prueba ellos dicen todo el tiempo, allá comíamos del balde, comíamos la cebolla, no nos privábamos del ajo, ¿no es cierto? Y la verdad que Dios
una de las razones por la cual lo tiene que llevar por el desierto es porque el desierto es una escuela, es una disciplina, es donde se templa el alma, el espíritu. Por eso no lo lleva por el camino más corto, lo lleva por el camino más largo. Además porque tiene un plan con el pueblo en el desierto. Los tiene que constituir como nación, como pueblo suyo. Ahora vamos a ir a eso. Había rutas de egipcios y como esclavos liberados entonces no estaban preparados para el desafío de enfrentarse con los enemigos. Necesitaban ser enseñados en la disciplina y en la escuela del desierto y llegar a Sinaí, pues es en Sinaí, esto es importante, subrayenlo, anótenlo, es en Sinaí donde ellos se van a constituir como nación. Es decir, Sinaí y los mandamientos van a ser como la constitución del pueblo. De hecho, todas las constituciones democráticas en todo el mundo están basadas sobre los 10 mandamientos y sus derivados. Es decir, que la base para las constituciones de todos los países democráticos en el mundo, su base están en los 10 mandamientos. Bueno, y otra finalidad del por qué Dios lo lleva por el camino del Mar Rojo es para terminar definitivamente con Faraón, darle la estocada final, la derrota final sobre Faraón. El Señor ahora los pone en un peligro extremo, como les dije, como dijimos. Por un lado tiene el Mar Rojo, los acantilados y el ejército. ¿Qué ocurre con el pueblo ante estos desafíos? Apenas vienen las amenazas. ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo? Constantemente. Ustedes lo leyeron y seguramente lo han leído, lo han aprendido. ¿Qué es lo que...? El pueblo tenía una práctica. ¿Vieron? Está la alabanza y está la quejabanza. ¿Conocen gente que practica las dos cosas? ¿Sí? ¿Cuántos conocen gente que practica todo el tiempo la quejabanza? ¿Se entiende lo que digo? Es como la queja en forma de alabanza. Es como esa mujer que tiene sed y se queja, dice, qué sed que tengo, qué sed que tengo, qué sed que tengo. Le dan un vaso de agua, toma agua y dice después, qué sed que tenía, qué sed que tenía, qué sed que tenía. ¿Sí? ¿Conocen gente así que se queja todo el tiempo? Bueno, les doy un principio, anótenlo. La queja es producto de la mente esclava. En el cristianismo, la queja permanente es querer recurrir y volver la mentalidad a Egipto. Sinónimo del mundo. La nueva vida en Cristo tiene otro horizonte, porque la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, es una vida de fe, de esperanza. Entonces una persona que se aferra a la fe y a la esperanza no puede estar esclavizada con lo que dejó atrás, propio de la cultura de los israelitas que salieron de Egipto, ¿no? Porque uno puede salir físicamente a la libertad de Cristo, pero espiritualmente y mentalmente puede tener la cabeza en el mundo, en Egipto. ¿Cuántos conocen gente así? No los mencionen porque si no los vamos a escrachar, ¿ok? Bueno, entonces dice, ¿qué hace la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Miren la palabra, nos obligaste a salir de Egipto. Recuerden, ellos salen con poder y gran riqueza, dice la Escritura. Los despojan a los egipcios, ¿no? Porque los despojan de tesoros. Recuerden que eso va a ser la base para el tabernáculo. Después todos los tesoros los despojan. Entonces ahora le dice a Moisés, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Nos obligaste a salir de Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Miren qué declaración. Bueno, acá nos damos cuenta que hay una evidencia de que se puede salir físicamente de un lugar, pero la cabeza está puesta. La mente esclava, ¿no? El patrón de la mente esclava.
Entonces Moisés le dice, ¿qué cosa? No tengan miedo, quédense quietos y observen cómo el Señor rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás lo volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Ese principio espiritual es para todos nosotros. Porque muchas veces nosotros nos vemos impotentes para hacer ciertas cosas y pensamos que las tenemos que hacer humanamente. Pero el Señor en ocasiones nos dice, Él es el que pelea por nosotros. Estar quietos y observar el poder del Señor. El Señor mismo peleará por ustedes, dice Moisés. Solo quédense tranquilos. Es lo más difícil muchas veces. ¿Sí o no? ¿Me siguen con este pensamiento? Muchas veces es lo más difícil, ¿no? Porque nosotros muchas veces queremos hacer cosas por nuestro propio medio, por nuestra propia fuerza, pero hay ocasiones en que el Señor dice, quédense tranquilos, yo peleo por ustedes. Esos son los principios espirituales. Hay ocasiones cuando el Señor va a decir, entren a la tierra, conquisten, despojen, espiritualmente hablando. Pero, ¿vieron? El Señor no tiene una sola palabra solamente para nosotros. Tiene una palabra para cada momento, para cada situación de nuestra vida. Bueno, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas ahí? Toma tu vara. ¿Se acuerdan cuando el Señor le había dicho qué tienes en tu mano? Y ocurrió el milagro de la vara que se transformó en culebra. ¿Se acuerdan? ¿Qué tienes en tu mano? Extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Ahora Dios obrando de manera sobrenatural. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tenían que hacer? Marchar. Marchar, simplemente. Entonces el ángel del Señor que iba al frente del pueblo de Dios, de Israel, se trasladó hacia atrás. Es decir, el ángel que iba adelante se fue atrás del campamento. Y la columna de nube cambió de lugar y pasó a estar atrás de ellos. Y la nube se puso tras los egipcios, o sea, hubo un obstáculo. Dios fue el obstáculo en forma de nube, entre los enemigos y el pueblo del Señor. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Miren, ¿saben lo que hizo el Señor? Un camino. Y puso una especie de blindex. ¿Saben lo que son blindex? ¿Saben lo que son los blindex? Los vidrios. ¿Vieron los vidrios? O, si quieren, como que congeló las aguas y las detuvo. Un milagro. Para que el pueblo pasara en medio de esas dos de esas quietudes de las aguas y el pueblo pasara. Y recuerden, no era un pasaje de 10 minutos, eran aproximadamente 3 millones de personas, ancianos, niños, animales. Llevaba su tiempo. De modo que tenemos que pensar siempre como en el cruce del Mar Rojo como un hecho milagroso de parte del Señor, ¿no es cierto? Bueno, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. No pisaron barro, fueron por tierra firme. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua de cada lado. Bueno,
conocemos la historia. ¿Qué pasó? Una vez que el pueblo está del otro lado, los egipcios con todos los carros de guerra entran por el mismo pasillo, pero poco antes del amanecer el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Se torcieron las ruedas de los carros para que fuera difícil manejarlos. Y comenzó el pánico en medio del pueblo de los egipcios, ¿no es cierto? Y decían los egipcios, reconocían, miren cómo es el enemigo muchas veces, miren cómo es el enemigo, reconoce al Señor, porque decían, el Señor está luchando por ellos, en contra de Egipto. Y una vez que los israelitas cruzaron del otro lado, que ya estaban a salvo, Dios le dice, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios y a sus carros y sus conductores. Y eso fue lo que ocurrió. Fueron sepultados por las aguas y fue el fin de los egipcios y de Faraón, ¿no es cierto? No sobrevivió ninguno de los egipcios. Hay datos arqueológicos donde hay ruedas de carruajes, hay documentales en la BBC de Londres, hay mucho documental de restos todavía debajo del mar. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, dice la Escritura, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Después de esta gran liberación, ocurren los cantos de alabanza por el triunfo. La primera parte, hay una estructura, en ese himno, en ese canto hay una estructura. La primera parte del canto destaca la victoria sobre los egipcios. La segunda es una profecía, profetiza sobre la conquista de Canaán. Y es tan importante este suceso para el pueblo como el cruce del Mar Rojo, que a través de los siglos Dios fue conocido como Jehová, el que sacó al pueblo de Egipto. Históricamente hablando, en los anales de la historia se conoce al pueblo de Dios como el que sacó de la tierra de Egipto y los hizo cruzar por el mar. El profeta Amós, Miqueas y los Salmos hablan acerca de este suceso. Vamos a comenzar nuestro viaje a Sinaí. Ahora, una vez que ya cruzaron el Rojo, se efectuó el cruce del Mar Rojo, comienza ahora una trayectoria y unas estadías en el viaje a la tierra prometida, a Sinaí. Del 15 al 18, Éxodo del 15 al 18, narra este suceso. Como el desierto, ¿vieron? El desierto era hostil, caluroso, como todos los desiertos, sin recursos, sin agua, sin alimentos, y peligroso por las tribus beduinas que había alrededor del desierto, aguerridas, feroces. Pero Dios los lleva para enseñarles por lo menos tres lecciones. Tenían que aprender a depender de Dios exclusivamente. ¿Qué simboliza el desierto? ¿Qué es el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Cuando nosotros pensamos en el desierto, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué se nos ocurre cuando pensamos en el desierto? Bueno, falta de recursos, soledad. El desierto es el lugar donde nosotros aprendemos a depender exclusivamente de Dios. Y no estoy hablando solamente del desierto físico. Hay un desierto que es un desierto espiritual, muchas veces, un desierto emocional. ¿A cuántos le pasó que se sienten verdaderamente solos? Levanten la mano conmigo. ¿A cuántos le pasó que están llenos de amigos, llenos de hermanos, rodeados de familia, pero se sienten verdaderamente solos? Porque la soledad no es ausencia de personas. La soledad es falta de intimidad. Anoten eso, porque lo van a necesitar.
La soledad no es solamente ausencia de personas. La soledad es cuando no sentimos la presencia de personas y muchas veces lo peor, no sentimos la presencia de Dios. Es la peor de las soledades. Es la peor de las soledades. Lo cual no significa que Dios esté con nosotros y en nosotros. Es una emoción puramente humana. Humana. Bueno, tenían que aprender a depender exclusivamente de Dios. Por eso Dios los lleva por el desierto. Por eso Dios nos los lleva por el camino más corto. El desierto es la escuela de la disciplina. Miren, aunque es doloroso, aunque no hay recursos, y aunque donde sentimos la más profunda de las soledades, es el mejor lugar donde Dios nos lleva en el terreno donde trata con nosotros. Porque les puedo asegurar que después del desierto, ninguno de nosotros somos iguales. Porque en el Pastor, desierto... Sí, eh, la nube guiaba al pueblo, ¿no? En el desierto, ¿no? Y usted dice que eran 11 días y cuántos años tardaron. Eso a causa de la dureza del pueblo, ¿no? A medida que el pueblo erraba o hacía idolatría, bueno, pecaba, el Señor más lo tenía en el desierto para que realmente dependieran más de Dios, ¿no? Así nos pasa a veces en la vida diaria, ¿no? Que nos lleva situaciones que nos toca pasar y llevamos a eso, ¿no? Esa soledad, como usted dice, llevan a la pieza, a orar y a depender del Señor, ¿no? Eso es cierto lo que usted dice. claro, claro, hermano. La más profunda de las soledades es cuando solamente podemos depender del Señor. Porque el desierto representa eso, la soledad, la falta de recursos, cuando no hay plata, cuando no hay trabajo, cuando no hay comida, cuando no hay afecto, cuando no hay familia, cuando nos sentimos verdaderamente solos, cuando vemos que todo el mundo nos da vuelta la cara. Hola, bienvenido al cristianismo, bienvenido a la realidad del ministerio sobre todo. Porque déjenme decirles algo, cuando uno tiene un cargo, se llena de amigos. Aparecen amigos por todos lados. Pero de pronto, cuando deja el cargo por alguna u otra razón, siente la más profunda de las soledades. Y bendita sea esa profunda soledad, porque es ahí cuando el Señor viene a revelarse a nosotros para decirnos que no estamos solos. Y que muchas veces Él nos tiene que hacer pasar por el desierto, porque en el desierto yo les voy a decir algo que seguramente ustedes lo saben o lo van a experimentar o lo experimentaron. Ninguno sale igual del desierto. Ninguno. Ninguno. Así que bendito sea el tiempo en el desierto. ¿No te gusta? ¿No nos gusta? Claro que no nos gusta. ¿A quién le gusta la soledad? ¿A quién le gusta la incomprensión? ¿A quién le gusta el ninguneo? ¿A quién le gusta la falta de respeto? ¿A quién le gusta la desacreditación? Bienvenido al mundo y bienvenido al ministerio. Eso es el ministerio. La pregunta que tenemos que hacernos siempre es la siguiente. Si Jesús lo padeció y si Jesús lo sufrió, ¿quién somos nosotros para no pasar por la escuela del desierto? Pero les voy a decir algo, por experiencia, es lo mejor que nos puede pasar. Nada enseña mejor como la escuela del desierto. En el liderazgo, y sobre todo en el liderazgo nacional, te llenas de amigos. Todos son amigos tuyos. Hasta el que no te quiere se hace amigo tuyo. Sí, sí. El tema es cuando ya no sos o no tenés nada que ofrecer según el ser humano, es cuando realmente te hacen sentir verdaderamente la soledad. Y bendita sea esa soledad, porque es ahí cuando nosotros solamente, puramente dependemos del Señor, nada más. Nada más.
Bueno, seguimos, porque si no, vamos a predicar acá y no estamos para... Bueno, lo segundo que ocurrió fue que los sometió a diferentes pruebas para prepararlos para la tierra prometida. En la escuela del desierto es para otro estadio, otro nivel. ¿Sí? Es necesario, es absolutamente necesario. Todo cristiano tiene que pasar alguna vez en su vida por la escuela del desierto. Es absolutamente... ¿Le gusta? No. No. ¿A quién le gusta el desierto? ¿A quién le gusta? A nadie. ¿Qué hay en el desierto? Nada. 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 Absolutamente nada. Solo Dios. Y eso es lo maravilloso. Que podamos depender. Es para que el Señor... Es una escuela. Es un aprendizaje. ¿Cuántos sufrieron alguna vez la soledad, sobre todo de aquellos que decían que eran amigos en el ministerio? ¿Cuántos lo sufrieron? Levanten la mano con confianza, claro. Pero bendita sea la escuela del ministerio, hermanos. Bendita sea la escuela. Porque nos damos cuenta ahí que solo dependemos del Señor, nada más. Nada más. Nada más. Y les puedo asegurar que después del desierto no somos iguales. Jamás somos iguales. Porque solamente dependemos de Él. Sea en finanzas, sea en afecto, sea en familia, sea en ministerio, en lo que sea. El desierto por el cual el Señor nos lleva es para sacarnos mejores. ¿Y para qué? ¿Saben para qué? Para poder conquistar una tierra prometida. Para eso es. Bueno, vamos. Bueno, los llevó para el desierto, la tercera cosa que está en el libro de Pablo Hoff, que es para traer a luz lo que había en sus corazones, ¿no? Y para ver si le obedecían o no al Señor, porque es fácil obedecer en la abundancia, ¿no es cierto? Es fácil cambiar el auto todos los años, es muy fácil la obediencia en la abundancia. Irse de vacaciones 2, 3 veces al año es muy fácil, es muy cómodo, pero en la escasez, uno debe ser fiel en la abundancia, pero también en la escasez. Entonces necesitaba el Señor ver qué había en sus corazones. Entonces Pablo se refirió a las experiencias del desierto como cosas que nos sirven de ejemplo a fin de no caer en los mismos errores. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque es una escuela de la cual, aunque nosotros físicamente no hayamos peregrinado con el pueblo de Israel, nos ayuda a tener como ejemplo. Porque en el desierto no hay absolutamente nada. Y en el desierto solo, sí o sí, es dependencia de Dios, nada más. No dependemos de nadie más que de Dios. Bueno, yo recomiendo, si ustedes pueden conseguir un libro fantástico, se llama El viaje espiritual de Israel, de Brian Bailey. Está grabado esto, si quieren anotar, pero Flo tuvo la oportunidad de interpretar para el pastor Brian Bailey. Es un libro no muy grande, pero es el viaje espiritual de Israel. Está muy bien confeccionado y trae unas verdades espirituales muy interesantes. Bueno, vamos con las pruebas en el desierto, porque Dios nos lleva por el desierto, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de llevar al pueblo por el desierto? ¿Por qué creen que Dios, teniendo un viaje de 11 días, lo lleva por un desierto más largo, más hostil, más difícil? ¿Por qué Dios lo llevaría por el desierto? A un pueblo con mentalidad de esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿No les hizo pensar un poco eso? Sí, en primer lugar para probar, digamos, su corazón, en primer lugar, porque, digamos, de la abundancia del corazón abre la boca y ellos continuamente estaban en esa quejabanza, como dice usted, y también para educarlos en la dependencia hacia Él y educarlos también para no cometer el mismo error. Y es más, cada desierto que cruzaron tiene un nombre y un significado. O sea que en cada uno de esos desiertos Dios trataba una parte de su área, digamos. Gracias, Hugo. Perfecto. ¿Dios necesitaba saber lo que había en sus corazones?
¿Dios necesitaba eso, saber qué había en sus corazones? No, para nada. Dios ya sabía lo que había en sus corazones. Corazón de esclavo, mentalidad de esclavo, solamente comer, trabajar, comer y trabajar, comer y trabajar. Sin progreso, sin horizonte, sin futuro. Más de 400 años, de generación en generación. ¿Se imaginan ustedes la generación nuestra en esclavitud del pecado permanentemente, sin salir de ese círculo vicioso? Una locura básica para un ser humano, ¿no es cierto? Entonces Dios rompe con eso, irrumpe con plagas, los saca con poder, los libera, la liberación. Pero ahora entran a la escuela de disciplina del desierto. El desierto es la escuela de la disciplina. Por eso no le tengan miedo al desierto. No le tengan miedo a la soledad. Muchos no van a estar de acuerdo de ustedes en el ministerio, ¿eh? Muchos no van a estar de acuerdo. Pero nosotros necesitamos el consenso del Señor, nada más. No necesitamos el consenso de las masas, ¿sí o no? Nosotros necesitamos la aprobación del Señor. Aunque pasemos por la escuela del desierto. Porque yo les puedo asegurar, sirvo en el liderazgo de la Iglesia Cuadrangular desde el año 2000, que fui presidente nacional de jóvenes. Lo hablo como a título de experiencia esto. ¿Saben cuántas veces sentí la soledad? Muchísimas veces. Perdí la cuenta. Porque hay gente que no lo entiende a uno. Y no entiende que hacer la voluntad de Dios tiene un precio muchas veces. Y el precio es la soledad. Es el desierto mismo. Pero con nosotros con Dios somos mayoría. No necesitamos el consenso de la gente, que esté de acuerdo todo el mundo con nosotros. Es hacer la voluntad de Dios. Y eso a veces hace que nosotros atravesemos por un desierto. La soledad, la falta de recursos, la incomprensión de la gente. ¿O pensaban que todo el mundo estaba de acuerdo con Moisés? A Moisés lo quieren apedrear. A Moisés todo el tiempo le están reclamando, diciéndole, ¿por qué no nos dejaste que allá comíamos de la cebolla del balde así con la mano? La mentalidad de esclavo tiene esa cuestión. Porque es una mente esclava. Por eso Dios los lleva y los hace pasar por diferentes pruebas para empezar a trabajar algo que es muy difícil trabajar, la mentalidad. La mentalidad. Bueno, vamos con la primera prueba, la desilusión de Mara. Falta de agua, obvio. Si eres un desierto, ¿qué va a faltar? Agua. A 3 días por el camino de Shur, llegan a la fuente de Mara y resulta que agua, pero estaban amargas. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? ¿Para qué nos trajiste? Encima nos traes a tomar agua y aguas amargas, aguas envenenadas. Claro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros somos líderes? Levanten la mano. ¿Cuántos tomamos el desafío de liderazgo? ¿Saben que es muy difícil el consenso del 100%? ¿Y del 50%? ¿Y del 30%? Y a veces es el consenso que nosotros, el único consenso que tenemos que depender es el del Señor, nada más, que esté de acuerdo el Señor con nosotros. Nosotros con Él, el Señor con nosotros, con lo que estamos haciendo, que es la voluntad del Señor, a pesar de la disconformidad del resto de la humanidad. Pero bueno, ahí estaba el pueblo. ¿Para qué nos trajiste acá? Otra vez. Y allí Dios los probó, dice la Escritura. Jehová le mostró un árbol, el Señor le mostró y lo echó de las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó, dice la Escritura. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Acá hay una nueva revelación del Señor, Jehová Rafa, ¿sí?
Jehová sanador, porque sanó las aguas, endulzó las aguas. Ahora, ¿había algo mágico en el árbol? No, no, un símbolo simplemente, donde Dios actuó un milagro. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Este es el nombre, Jehová Rafa. ¿Dije bien Rafa? Sí, ¿no? Rafa. Yo soy tu sanador. Es una nueva revelación de Dios, porque en cada episodio que ocurre, incluso de la vida nuestra, en cada prueba, en cada situación difícil, hay una revelación del Señor. Es decir, Dios se muestra poderosamente, ¿sí? En sanidad, en economía, en diferentes ámbitos, diferentes necesidades, Dios se revela. En este caso, como tu sanador. Esta segunda prueba tiene que ver con la necesidad básica del ser humano, el hambre, ¿no? Porque ahora viene en el 16 el hambre y el maná. La prueba, una necesidad básica que tiene el hombre. Bueno, la primera era tener sed, necesidad básica. Segunda necesidad básica, el hambre. Necesidad básica del ser humano. Pero obviamente no dejaban de quejarse, ¿no? Se habían olvidado de la aflicción de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan, escuchen el tono es interesante de la queja, porque no es cualquier queja. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído hasta este desierto para matarnos de hambre, ¿no? Propio de la mente de esclavo. Eso es propio de una estructura y una mentalidad de un esclavo. Es decir, conformista. Comer de la olla ahí y no ver nada más allá que del metro cuadrado de donde está. Y no tiene horizontes de libertad. No puede aspirar a otra cosa, porque lo único que ve es eso. Bueno, mucha gente privada de su libertad, seguramente Hugo sabe bastante de esto, tiene esa estructura mental. Cuando pasa mucho tiempo en presa, en cautiverio, tiene una estrechez quiero decir, de mentalidad. No puede ver más allá de lo rutinario, de lo de todos los días. Mente de esclavo. La mía, la Y mentalidad. puedo agregar algo más. Sí, sí, adelante, Hugo. Eh, Nada más, digamos, parecido a la realidad, como dicen las películas. Pero es verdad, porque cuando salen, luego de estar tiempo dentro del penal, salen con esa mentalidad. Entonces tratan de manipular a la familia, tratan de quejarse, de verle el aspecto negativo, más allá de las personas que, como es, que son cristianas y que han compartido un discipulado, un tiempo de enseñanza. Hay un momento donde hacen un quiebre, cuando se encuentran con la realidad. Y lo escucho a usted y me hace pensar mucho en este punto, ¿no? De cuando están en el desierto, que realmente su realidad había cambiado y ante la necesidad, porque obviamente la persona presa cuando sale comienza a tener necesidad al salir Claro. para satisfacer cada una de las áreas. Y aquellas que no están realmente entrenadas o que no han pasado por ese tiempo de buscar en la presencia de Dios, totalmente desaparecen y vuelven a delinquir o vuelven a su vida antigua. Claro, lo que dice ahí la hermana también en el chat tiene razón, es una cuestión de mentalidad también, ¿no? Hay una esclavitud física y hay una mentalidad, y una esclavitud de mentalidad. Tengo una experiencia también con una persona que se llamaba Rubén. Nosotros le dimos trabajo en un negocio y él había estado muchos años presa, muchos años en la cárcel. Y de una banda, decía una organización donde enterraban armas, en fin, era muy organizado.
Y bueno, le dimos trabajo sin saber quién era, pero bueno, tenía que venir de la eh, fiscalía, que creo que es la fiscalía que viene eh, a ver, a constatar si está trabajando. Y bueno, cuando nos encontramos con esa novedad, entonces hablamos con mi hermano, mi padre, y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, le dijimos, si este muchacho no tiene trabajo, va a volver a delinquir, así que démosle trabajo, por lo menos. Este Patronato de Liberados. Ajá, dice de María de Eva Capilla del Señor. Claro. Bueno, justamente se tuvo que dejar porque lo venían a buscar de una banda, lo venían a buscar todo el tiempo, lo acosaban para que vuelva y él no quería volver. Pero es una mentalidad eh, de la que muchos no pueden salir, lamentablemente. Bueno, solamente en el Señor Dios puede hacer una verdadera transformación. Entonces, claro, decían, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará, dice Moisés, con pan por la mañana, porque él oyó todas las quejas contra él. Entonces, de forma natural, Dios suplió codornices, pero de forma, y acá comienza una era que va a durar 40 años, donde va a comenzar a descender el maná, el famoso maná del cielo, ¿no? El sustento que puramente sobrenatural. Y eso ocurrió durante 40 años, durante todo el peregrinaje, y caía como en una forma de rocío del cielo. Lo único que tenían que hacer ellos ir y recogerlo. Y era la ración diaria para cada persona. Y acá se desprenden algunas enseñanzas acerca de la provisión del maná. Dios quería enseñarles que por medio del maná, ser su proveedor diario y no preocuparse por el día del mañana. Se recogía para el día y el viernes doble ración porque el sábado no era reposo. Se había instalado ya el descanso. Tenía que enseñarles el Señor a no ser avaros ni perezosos, sino que el Señor se los podía haber descendido en cada lugar donde ellos estaban. ¿Sí o no? Milagrosamente, porque descendían milagrosamente. Pero ellos tenían que ir a recogerlo. Y la obediencia consistía en que si lo guardaban para el otro día se pudría. Es decir, era la ración diaria. Era para el día. Es decir, que si se olvidaban el viernes, ya después el sábado no caía. Tenían que ayunar forzosamente. Y de alguna manera era para prepararlos para recibir la ley. Es decir, tenían que cumplir como pequeñas reglas, recuerden, una mentalidad de esclavo, solamente trabajando por la comida durante tantos años. Ahora tienen que entrar en un sistema. Es como la gente que está privada de su libertad. Hugo va a entender esto mejor que todos nosotros. Seguramente, cuando una persona está privada de su libertad durante muchos años, es como que pierde un poco el sistema de horarios de trabajo, en fin, una mentalidad de esclavo tenían ellos durante muchos años. Pero el maná era el símbolo profético, también fue símbolo profético de Cristo, ¿no es cierto? El pan verdadero, el que descendió del cielo. Juan 6 dice, Jesús mismo se declara como el pan de vida. Al que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Qué pasaba con el que tomaba de más? Se le echaba a perder, ¿no es cierto? Se le gusanaba, dice la Escritura, se le echaba a perder. Entonces acá la enseñanza práctica nos está mostrando algo muy interesante. Lo justo y necesario para el día. Para el día. Si es de más, se pudre. Si es de menos, te quedas sin ración. Y se desprenden algunas verdades espirituales, ¿no? Porque al Señor lo necesitamos todos los días, absolutamente todos los días. Somos Cristo dependientes. Dependemos de Él todo el tiempo. Y su ración es abundante, siempre es abundante. Sacia. Y podemos recibir de Él todos los días. Absolutamente todos los días.
Bueno, vamos con la sed y la peña de Oreb. Ahora, miren, eran necesidades básicas, ¿vieron? Primeros aguas en Mara, ahora hambre y el maná, y ahora otra vez sed y la peña de Oreb. Éxodo 17. Ellos en Refidim esperaban un manantial, esperaban encontrarse con un manantial. Y se desilusionaron. Miren qué palabra, se desilusionaron. Comenzó otra vez la irritación, comenzó la frustración, más enojo, más desconfiaban de Moisés, del cuidado de Dios. Por eso el lugar se llamó Meriba y prueba. Meriba como prueba y rencilla. Y miren, a tal punto que estaban casi por apedrear a Moisés. Bravo el pueblo, ¿no? ¿Cuántos son pastores acá? Levanten la mano. ¿Cuántos somos líderes acá? Levanten la mano. ¿Cuántos a veces reciben la reprobación de algunos miembros? Bueno, levanten la mano. ¿Cuántos piensan que algunos miembros quisieran apedrearnos? Levanten la mano. ¿Sí? No se puede ser políticamente correcto con todo el mundo, hermano. No se puede. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Y si agradamos a Dios, ¿qué importan los hombres? Es cierto, uno tiene que servir, uno tiene que ayudar, aportar, ser de bendición para las otras personas, pero no puede agradar a todo el mundo. Ni Dios puede, ¿sabían? ¿Sabían eso? Anoten que les va a hacer falta. Ni Dios puede agradar a todo el mundo. ¿Qué te pensás? ¿Que vos vas a agradar a todo el mundo? Entonces, ¿qué hace Moisés? Lo que tiene que hacer todo líder. Todo líder lo que tiene que hacer es acudir a la fuente. Cuando hay un problema que no se puede resolver, sobre todo con personas, acudir al Señor, diciendo lo que dijo Moisés: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová, ¿qué dijo? Pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, toma contigo en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña de Oreb golpearás la peña y saldrán aguas de ellas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Subrayan ancianos porque van a tener situaciones relevantes los ancianos. Van a ser los 70 después, los que van a constituir el Sanedrín en el futuro, en el Nuevo Testamento. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren que ya habían visto los milagros, habían visto las plagas, habían visto el cruce del Mar Rojo, habían visto cómo los egipcios fueron sepultados por las aguas, y ahora se preguntan, ¿vieron lo que es la mente esclava? La mente esclava es muy difícil de ser transformada. A veces, escuchen con atención, pero escuchen bien, por favor. Ni Dios puede. Esta es una evidencia. A veces a la mente esclava ni Dios la puede transformar. ¿Qué te hace pensar que nosotros la vamos a poder cambiar o transformar? Los que tienen a cargo congregaciones, grupos, por favor, tengan en cuenta esto. Si Dios no puede, ¿qué te hace pensar que vos vas a poder? Es el Espíritu Santo y hay que descansar en el Señor. Y depende de las personas, como este pueblo. Bueno, el apóstol Pablo dice que la roca era Cristo. Pueden pensar en que de la roca salían gotitas de agua y la gente tenía que hacer cola con un jarrito para... Lo matan a Moisés, ¿no es cierto? Lo matan. Dice, ¿qué? ¿Gotitas? No, agua. Bueno, fluyó agua de la roca, pero de una manera notable para que
3 millones de personas aproximadamente fueran saciadas. Y esto habla de la plenitud de Cristo, la roca, que puede saciar a millares, a miles del agua de vida. Esto tiene una enseñanza espiritual muy fuerte acá, ¿no? La roca era Cristo, la peña de Oreb es una figura profética de Cristo, que herido en el Calvario, después fluyó el agua del Espíritu Santo para todos los creyentes. Y esto fue dado a partir de la crucifixión, ¿no? Después de más de 1000 años, Jesús se pone en pie delante de la multitud a que no saben lo que dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno. Esto es una enseñanza que dio Jesús en el libro de Juan acerca del agua de vida y acerca del pan de vida, ¿sí? En el mismo patrón, ¿sí? Acto seguido, después de la peña de Oreb, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Amalek los ataca. Bueno, en el desierto era propio que beduinos, tribus, atacaran a un pueblo, 3 millones de personas, imaginen. Además portaban tesoros, ¿no es cierto? Habían despojado a los egipcios. Con eso se va a hacer los enseres del tabernáculo. Fueron despojados los egipcios por los hebreos. Entonces es la guerra de Amalek, la guerra contra Amalek y la ayuda divina. Acá es puramente ayuda divina. 17 del 8 al 16. Éxodo 17 del 8 al 16. Los amalecitas, los amalecitas eran, digo bien, descendientes de Amalek, nieto de Esaú. Y atacó cobardemente por la retaguardia. ¿Quién va en la retaguardia normalmente? En las caravanas. Normalmente, ¿quién va en las retaguardias? Los más débiles. Claro, los más débiles, los niños, los ancianos. Esta tribu cobarde los ataca por la retaguardia. Pero que nadie, jamás nadie ose meterse con el pueblo de Dios y con los más débiles sobre todo. Porque ocurre lo que ocurrió. Bueno, Josué como general acá empieza a tener un poco surge como el nombre de Josué como un general, y Aarón y Hur, que sostenían, todos conocemos el pasaje donde en el collado levantan las manos de Moisés. Cuando Moisés levanta las manos prevalece Israel, cuando baja las manos prevalece el enemigo, prevalece Amalek. Y Josué, dice la escritura, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Acá hay otra revelación de Dios, otra nueva revelación de Dios. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, mi bandera. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Acá se declaró la guerra contra Amalek para siempre. Les voy a enseñar un principio espiritual que me gusta predicarlo de vez en cuando. Es el siguiente. Cuando el pueblo murmura, cuando el pueblo entra en conflicto, amenaza externa. Cuando el pueblo se pone de acuerdo y levanta las manos de los líderes, victoria interna.
Ténganlo en cuenta, porque muchas veces el enemigo no está afuera, sino que está adentro. Y si nosotros como líderes levantamos a nuestros líderes las manos, como un estandarte, Dios obra y Dios prevalece. Pero si el enemigo está dentro de nosotros, infiltrado, con murmuración, con queja, victoria externa. ¿Sí? Los enemigos nos vencen. Muy bien. Vamos. Acá, en el capítulo 18, ocurre algo muy interesante, que es que comienza un modelo, un prototipo de cómo se estructura la organización de un pueblo por la visita de Jetro, el suegro de Moisés. La tarea de organizar casi 3 millones de personas no era fácil. Moisés iba a desfallecer. Dice que él juzgaba a todo el pueblo. ¿Imaginan? Ustedes, nosotros damos consejería a 4 personas y terminamos exhaustos, ¿sí o no? ¿Sí, ¿sí o no? Vienen 4 personas a nuestra oficina y le damos consejería y terminamos, porque absorbemos los problemas y demás, terminamos. El tipo se ponía a juzgar a casi 3 millones de personas. Entonces, claro, llega el suegro y le dice, esa es la palabra correcta, vas a desfallecer. Es imposible, humanamente imposible lo que estás haciendo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? Acá hay un principio de liderazgo, un principio de liderazgo que tenemos que tener en cuenta. Delegar. Exactamente, Fer, de Capilla del Señor. La importancia de saber delegar. En el liderazgo, muchas veces el éxito del liderazgo no es que un líder toque el piano, el violín, la trompeta, la guitarra, predique, limpie la iglesia. La facultad de saber delegar y descansar en lo que uno delega, como hizo Moisés. Dios le dijo, desfallecerás, miren la palabra, desfallecerás del todo tú y también este pueblo, perdón, Jetro es quien le dice. Este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces comenzó a agrupar a la gente, y los asuntos más delicados, los problemas más críticos, lo consultaban a él. Bueno, acá hay un principio que es la importancia de saber delegar, ¿sí? Saber delegar. Siempre orar al Señor, pedir luz del Señor y las personas correctas para consejería, en este caso, ¿no es cierto? O sea, una persona que todavía no superó sus problemas con el alcohol, es difícil que pueda aconsejar a otra persona, ¿no? Es sentido común también, no hace falta ser muy espiritual para eso, ¿no es cierto? Bueno, pero algún problema, alguna situación más compleja, más difícil, la resolvía Moisés. Acá es donde es el comienzo del Sanedrín, de donde comienzan el prototipo o el modelo para el Consejo de los 70, el famoso Sanedrín que encontramos después en épocas de Cristo. El Consejo de los 70, que surge a partir de este principio y de lo que Dios le muestra a través de Jetro, su suegro. Bueno, Israel ahora está en Sinaí, se establece en Sinaí. Pasaron 6 semanas de que salieron, 2 meses, y va a pasar aproximadamente 1 año en Sinaí, porque Dios tiene un propósito en ese monte. ¿Cuál es el propósito? El de la ley. Recibe la ley, hace pacto con Jehová, se organiza como nación ahora. Ahora no es un simple grupo de gente ahora se va a organizar, porque ahora va a tener estatutos. Sí, para que una nación, para que un pueblo se constituya en una nación, debe tener estatutos, ¿no es cierto?
Pero lo aceptan a Jehová como rey y esta forma de gobierno se llama teocracia. El propósito de la ley. El propósito de la ley es interesante porque no fue un medio para no fue el medio para hallar salvación. Esto es interesante. El medio de la salvación viene después, a partir de la redención, lograda en Egipto, ¿no es cierto? Por medio del Cordero Pascual, ¿se acuerdan? El Cordero de la Pascua, ¿no? Ahora Israel es el pueblo escogido por Dios, y lo que deseaba darle de alguna manera son estatutos y para mantener una relación más íntima con él y cómo regularse, una forma de establecer una convivencia entre el pueblo y Dios. Y Dios prometió 3 cosas condicionadas a esta obediencia. Esto es importante. Sería su especial tesoro, porque Dios los escoge de entre todas las naciones, escoge a este pueblo. Podría haber escogido otro, pero este es el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios. Sería un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes en realidad, pero no para someter a los demás, no para reinar sobre los demás, sino para que fuera objeto de bendición para los demás. El concepto de no reinar sometiendo a los demás, sino reinar en el ámbito espiritual. ¿Se entiende? Cuando hablamos de reino en el ámbito espiritual es para bendecir, no es para someter. Y sería gente santa, es el tercer principio. O sea, va a ser un pueblo escogido, apartado de las demás naciones. Las demás naciones son naciones paganas, adoran otros dioses, tienen otros ídolos, ahora tienen una exclusividad con Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Y empieza Dios a darle ¿qué cosa? ¿Qué necesita el pueblo? Leyes. Leyes, ¿no? Como una nación necesita leyes. Y los propósitos de esta ley, ¿cuál es? ¿Por qué Dios le da leyes a un pueblo? ¿Para qué Dios le daría leyes a un pueblo? ¿Por qué necesitas? Para mantener, ¿Perdón? para mantener el orden, la disciplina. Sí, de alguna manera sí, Fernanda. Fernanda, ¿no? Es tu nombre, porque dice Fer ahí. Sí, sí. Claro, claro. Para Pero, marcar la diferencia pero entre otras naciones. exactamente, diferenciarse de las demás naciones, tener sentido de pertenencia, exclusividad. Pero un pueblo, una nación sin leyes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es un pueblo sin leyes? Es la ley de la jungla, la ley de las selvas, ¿no es cierto? No hay regulación. Nadie sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto. Bueno, entonces, uno de los principios era proporcionar una norma moral por la cual los redimidos puedan demostrar que son hijos de Dios y vivir en una relación con Dios y su prójimo. Eso es importante. Una buena no existe bajo ningún parámetro en el mundo cristiano, judeo-cristiano, no existe alguien que diga yo tengo buena relación con Dios pero no tengo buena relación con las personas. Es como el helado caliente. No existe. No existe. Tener buena relación con Dios implica tener buena relación con los demás. Segundo, demostrar que Dios es santo y que Él exige santidad. Cuando hablamos de santidad, ¿de qué hablamos? De portarse bien. Están apartados para Dios, consagrados, Exactamente. dedicados, separados. Exactamente. Samsung SM165M. Exactamente. Exactamente. Y enseñar a la humanidad su pecaminosidad. Ese es el propósito de la ley, ¿no? Hacerle entender
que solo mediante la gracia puede ser salva. Es decir, el hombre es pecador. ¿Se salva cumpliendo los mandamientos de Dios? ¿Cuántos dicen que sí y cuántos dicen que no? Es parte. Bueno, igual vamos a ver doctrina más adelante y esto lo van a profundizar, pero es la gracia salvadora, ¿eh? Somos salvos por gracia. Sí son importantes cumplir con los mandamientos de Dios, pero lo que salva al ser humano es la gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿no? ¿Y qué era la ley? Era un maestro. ¿Para qué? Para señalar qué cosa. A través de Israel y a través de los tiempos, de los siglos, tener una relación con Dios, y la finalidad era señalar a Cristo. Claro, ellos no lo sabían, ahora lo sabemos nosotros. Todo apuntaba a Cristo, el que cumple con toda la ley, el que puede cumplir con toda la ley. ¿Qué ser humano puede cumplir con toda la ley? Cumplimos con alguna, seguramente infringimos otras. Por eso apelamos a la gracia permanentemente, ¿no? Entonces, con la ley fue, ¿qué cosa instituido además? Una serie, un sistema, no una serie, un sistema de sacrificios. Sacrificios y ceremonias. Aunque la ley no fue dada para alcanzar la salvación, tiene una relación como para norma de conducta. Bueno, preparativos y señales, capítulo 19. Dios empieza a manifestarse. Para grabar en la mente hebrea, se presentó en forma de nube. Es interesante porque es una figura que Israel no podía reproducir. Porque dentro de poco vamos a ver cómo ellos construyen y adoran un becerro, el becerro de oro, el famoso pecado del becerro de oro, ¿no es cierto? Y pronuncia el decálogo en voz tronante. Dios, el decálogo se pronuncia por la misma voz de Dios. Ahora, había todo un protocolo para recibir el decálogo. Tenía que santificarse, lavar sus ropas, practicar la continencia. Moisés debía marcar un límite en torno al monte. Nadie se podía acercar demasiado al monte. Y demostrar que la grandeza de Dios era inalcanzable por méritos. Hay un fenómeno climatológico todo está en el capítulo que les mencioné recién, en el 19. Sonido de trompetas, terremotos, todo un acontecimiento climatológico, atmosférico, la montaña envuelta en humos. Pueden pensar, imaginar en ese espectáculo. Y Dios habla los 10 mandamientos, o sea, la ley. Y es lo único que Dios va a escribir con su dedo. Lo único que Dios va a escribir con su dedo, literalmente con su dedo, es el decálogo, los 10 mandamientos. Todo lo demás, todo lo que tenemos en la escritura fue escrita con pluma humana, inspirado por el Espíritu Santo, a través de los tiempos y de los siglos. El decálogo fue escrito por el dedo de Dios, aunque Moisés lo rompe. Después llegamos a eso. Bueno, el decálogo, capítulo 20, del 1 al 26, son los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios le da mandamientos? ¿Por qué le da 10 mandamientos? ¿Por qué les da el decálogo?
era una forma de identificación con los demás pueblos, era su identidad. Este es mi pueblo. Para que sea mi pueblo, para que se identifique conmigo, yo les voy a dar estos 10 mandamientos. Y comienza como: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De qué habla esto? Dice según Pablo Hoff, en el libro que tenemos, de la unicidad de Dios. Hay un Dios único, un solo Dios, uno solo. Lo demás son falsos dioses, son dioses con minúscula. La escritura incluso los pone con minúscula, los falsos dioses. Hay un solo Dios. Nosotros sabemos que es un Dios trino, ¿no? Eso lo vemos después reflejado en el Nuevo Testamento, pero habla de la unicidad de Dios, habla de la identidad con los otros pueblos que adoraban a diferentes dioses, a muchos dioses. Incluso el paganismo se diferenciaba de adorar, de hecho en Egipto se adoraba a fenómenos de la naturaleza. Los dioses para los egipcios eran fenómenos de la naturaleza. Entonces Dios está hablando de alguna manera de exclusividad acá. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, lo tienen ahí en el libro de Pablo Hoff: no te harás imagen ni semejanza, ni de arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni de las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni. ¿Por qué? Porque es abominación para Dios la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que es ofensa para Dios cuando la gente se inclina ante una estatua de yeso? Cuando la gente le cree a un gauchito que encima es gil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios toma como una ofensa y una abominación cuando la gente se postra ante una estatua de yeso, hermano? Y creemos que somos inteligentes. También es como que lo disminuye a Dios a eso, ¿no? Es como que lo disminuye a Dios a eso tan pequeño. De alguna manera, Fer, de alguna manera es bajar la condición humana, rebajar la condición. Es decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué lo liga al hombre de Dios? Esto es doctrina, ya entramos en doctrina. ¿Qué lo liga al hombre de Dios? ¿Qué le dio Dios al hombre? Lo inmaterial que Dios le da al hombre para tener comunión. El espíritu. Por eso se habla de la espiritualidad de Dios. Que el hombre es un ser espiritual y es lo que lo liga a Dios. ¿Cómo osa el hombre arrodillarse, postrarse ante una estatua de yeso? Es irracional, ¿no? Por momentos pensar en eso. Pero bueno, entonces no te harás imagen, ninguna semejanza. Y acá hay una sentencia también. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, dice Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso. Dios quiere exclusividad. No puede ser compartido Dios con ídolos. Se puede adorar a una cosa y a Dios. Dios quiere exclusividad. Soy fuerte y celoso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuchen, de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. No de cualquiera, sino de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. ¿Se puede entender la diferencia? Porque uno se queda con la primera parte nada más. Y hago diferencia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos. La espiritualidad, esto habla de la espiritualidad de Dios. O sea, ninguna cosa creada merece culto o veneración. Nada creado merece culto o veneración. Porque tenemos un creador supremo, mayor que todo lo creado. Es decir, nos rebajamos a una condición de
de profanar el nombre de Dios, porque no, no estoy hablando de nosotros, me refiero al ser humano. Bien. Vamos con el 3, el número 3. No tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomarás el nombre de Jehová. La santidad. Está hablando acá de la santidad de Dios. Si tienen cuenta de no usar el nombre de Jehová con liviandad, blasfemia o de forma insincera. Originalmente se refería a no jurar por el nombre del Señor, falsamente. Levítico 19:12 habla acerca de esto. Sin embargo, Jesús redobla la apuesta y dice, no deben jurar por las cosas sagradas. Definitivamente. Cuarto, acordarse del día de reposo para santificarlo. Esto habla de la soberanía de Dios, lo tienen en el libro de Pablo Hoff, habla de la soberanía de Dios. El día de reposo siempre fue muy importante para Israel, su vigencia, significado, pero para santificarlo, ¿no? Separarlo para el Señor, para su servicio. Con la crucifixión y la resurrección, nosotros, el cristianismo, ¿a qué día lo trasladó? Al domingo, ¿no es cierto? Pero no se trata de un día, se trata de todos los días. Porque nosotros no solamente tenemos que cumplir la letra de la ley, sino el espíritu de la letra, ¿no es cierto? 5. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es el respeto a los representantes de Dios. Dice además, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el único mandamiento con promesa. Miren. Y esto es un principio muy básico. La persona que no se relaciona bien con su padre no se puede relacionar bien con Dios. Porque los padres son, de alguna manera, los representantes de Dios en la tierra. ¿Sabían ustedes que un bebé, cuando ve al papá o a la mamá, es como si viera a Dios? Son sus representantes acá en la tierra. Un bebé no tiene noción de Dios. Lo ve reflejado en el amor, el cuidado, la protección de sus padres. Por eso cuando un niño es vejado, violado, cuando sufre violencia por parte de los padres, no quiere saber nada con Dios. No quiere saber absolutamente nada. Por eso Dios tiene que trabajar en el corazón de esa persona muchísimo después para que se convierta. Sí, dice, Dios me violó, Dios me vejó, Dios me violentó. Los que trabajan con niños saben acerca de esto. Bien. 6. No matarás, la vida humana sagrada. Esto prohíbe el homicidio, pero no la pena capital. ¿Qué es la pena capital? La pena capital está antes de la ley, de los mandamientos. Está en 9:6. Cuando Noé repobla la tierra, ahí aparece el respeto por la vida humana, antes que la ley. ¿Y qué dice? El hombre que derramare sangre, por su sangre será derramada. ¿Sí? Por eso en Estados Unidos, que es un país con fundamentos cristianos, donde fue fundamentado por los pioneros que salieron de Inglaterra y fundaron la nación de Estados Unidos, la pena capital allá existe y tiene que ver con esto, con este mandamiento. ¿Sí? Ninguna persona tiene autoridad para quitarle la vida a otra persona. Es debatible, pero está en la Escritura. Bueno, no cometerás adulterio. ¿Cuál es el significado? La familia sagrada. Proteger al matrimonio como institución sagrada designada por Dios. Y esto rige tanto para el hombre como para la mujer. Porque se acuerdan que en una ocasión la llevaron a una mujer en el acto de adulterio ante Jesús. ¿Se acuerdan? Juan 9, ¿no? ¿Sí? A la mujer. Al hombre no, a los hombres no, ¿no? A la mujer, ¿no? No matarás.
Claro, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. O el aborto, claro que sí. Sí, Fer. Sí, 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 sí. Uf. ¿Saben, ¿Saben los millones de niños por nacer que no nacen y son matados en el vientre de su madre? No recuerdo ahora las cifras, pero ¿lo hablamos el otro día o no lo hablamos? Creo que lo mencionamos, ¿no es cierto? Sí, lo mencionamos. Gracias. Bueno, eh, entonces la familia sagrada. Claro, bueno, este mandamiento rige tanto al hombre como para la mujer, ¿no? No hurtarás. Esto es respeto a la propiedad privada. Es decir, no adueñarse de lo ajeno. Mm, bien. No dará falso testimonio. La mentira, la injusticia no es de Dios. Nunca. La mentira. Cuando yo desprestigio a una persona con falso testimonio, ¿qué estoy haciendo sobre esa persona? ¿Saben lo que estoy haciendo sobre esa persona? Lo estoy matando, literalmente. Con mi boca lo estoy de alguna manera matando. El falso testimonio rompe con la reputación de una persona. Lo destruye. Y eso es gravísimo. Bueno, y 10, no codiciarás. Y habla del control de los deseos. La codicia es el punto de partida de muchos de los pecados, de todos los males. Codiciar no es de Dios. Muchos pecados vienen de la codicia, no solamente del dinero, de cosas materiales, sino de hombres, de mujeres. No codiciarás, por eso, ni la mujer de tu prójimo, ni el auto de tu prójimo, ni el hombre de tu prójimo, ni la iglesia de tu prójimo, ni el ministerio de tu prójimo, ni la posición, ¿sí? Es la codicia. Está hablando de la codicia. Y termina encerrando y englobando los mandamientos, los 10 mandamientos fundamentales. Dice, yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Algunos recortan estos versículos, ¿no? De los que me aborrecen, dice el Señor, no de otros. Dios no castiga a los hijos por los padres. Sí es verdad que muchas veces los hijos cargan con ciertos pecados, malas decisiones de los padres. Es decir, si un hijo tiene un papá que es adicto al juego, y obviamente que lo va a dejar en la calle, ¿no? Por decantación, ese chico, esa persona va a heredar esa maldición de su padre, pero por el acto de los padres, ¿no es cierto? Es consecuencia de las malas actitudes de los padres. Si es adicto al juego, si es un estafador, si era violento con la esposa, ¿no es cierto? Esas cosas, digamos, de alguna manera afectan a las futuras generaciones. Lo que sí condena el Señor es que si los hijos continúan y persisten en el pecado de los padres, no si rompen con esa maldición. Por eso el arrepentimiento es clave. ¿Cuál es la clave para entrar al reino siempre? El arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Volverse del camino. Bueno, después hay leyes civiles y ceremoniales, del 21 al 23. Después hay ciertas leyes civiles, como dije bien recién, ceremoniales, que no son actuales. Después del Decálogo, por la cual la nación debía regularse por estas leyes. Fueron leyes dadas para un pueblo adaptado, recuerdan, al pastoreo, a la agricultura. Algunas no tienen relevancia hoy, no tienen demasiada importancia. Pero sí fueron superiores a leyes de otros pueblos.
Es muy simple entender la diferencia entre leyes morales, conductuales y leyes civiles. Y Jesús la resume en un solo mandamiento. Jesús toma todo ese paquete de leyes y Jesús la resume en solamente en un mandamiento doble, si vamos al caso. Porque le preguntan a Jesús para tentarlo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vieron que los fariseos, los escribas siempre querían que Jesús pisara el palito, ¿no? Hacerlo equivocar, que Jesús dijera algo para tener ellos como argumento para venir con todas las de la ley. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Hace un resumen de la Yemá. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza. Y a tu prójimo contra ti, como a ti mismo. ¿No es cierto? Es decir, amar a Dios con todo, y a nuestro prójimo. Este es el cumplimiento de toda la ley. Pues ellos estaban pensando que si él decía, no matarás, pero está infringiendo los otros. Ese es el más importante, pero en realidad deja de lado los otros. Y él lo resume en esos dos. Amar a Dios y al prójimo. Y en ese resumen abarca toda la ley. Y todos los profetas. Porque ese es el resumen de la ley de los profetas. Mire qué sencillo. Amar a Dios, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y al prójimo, como a nosotros mismos. Bueno, eso demuestra que Dios se interesa por la vida y aspectos no solamente de nosotros, sino de toda la vida humana. Bueno, el pacto rectificado 24. Esta es una ceremonia solemne que se hizo para rectificar el pacto. Y fue una de las ceremonias más solemnes de Israel. Para que queden estrechados en este acto, acto simbólico, el pueblo con Jehová. Dijo Jehová a Moisés, sube tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Acá está el prototipo, el modelo de los 70 del Sanedrín. ¿Se acuerdan? Bueno, el consejo de los 70. Acá están. Comienza a reflejarse el consejo que después vemos a Jesús por la cual es juzgado, ¿no? Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés viene con todo el pueblo, todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, escuchen, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Presten atención a esto. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas seguían las 12 tribus de Israel. Al día siguiente el pacto fue hecho conforme con un voto de obediencia y sellado con sacrificio. La sangre, el poder de la gente de la sangre. Entonces el pueblo ahora estaba bajo la sangre. Los 70 ancianos, participaron de esta ceremonia en un banquete con Dios y presenciaron una teofanía. ¿Qué es una teofanía? ¿Alguien sabe lo que es una teofanía? Teo es Dios, faíno es aparición, una aparición de Dios. Ahora, no es que es un aspecto de la presencia de Dios, ¿sí? Pues nadie vio a Dios cara a cara porque... Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube se cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de medio de una nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Pueden imaginar ese cuadro en el Sinaí? ¿Pueden imaginar eso, ese espectáculo? Y el pueblo viendo todo eso. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, ¿qué
pasó en ese momento, en esa instancia en que Moisés está con el Señor 40 días y 40 noches. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa? Realizan el becerro. Dicen, Moisés no viene más, no sabemos qué va a pasar, este al final es nuestro líder, pero que no es nuestro líder y no sabemos qué le pasó, volverá, no volverá, ¿qué hacemos? Y nosotros necesitamos adorar, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos adorar? Porque dentro del corazón humano existe la necesidad de inclinarse ante algo. El ser humano siempre se inclina ante algo, ante el dinero, ante la corrupción, siempre aparecen dioses minúscula donde el ser humano se inclina. Todo ser humano tiene esa sed porque fue creado con el imago Dei. El imago Dei es la imagen de Dios en el hombre. Esa imagen de Dios en el hombre hace que tenga sed de Dios. Si no tiene sed de Dios, va a tener sed de otra cosa. Y ese es el camino al paganismo. Adorar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es una inclinación a la idolatría. Cuando no lo sacia Dios, lo sacia otra cosa. El dinero, el sexo, falsos dioses, mujeres, pónganle a ustedes el Dios con minúscula que ustedes quieran. Pero esa sed interior del ser humano existe y existirá. Si no la sacia Dios, bueno, es suplantada por otras cosas. Ahora el protagonista de esta escena es el becerro de oro. Y Dios no viene más, Moisés no viene más. Entonces, hagamos un becerrito, de total, lo adoramos y es como si estuviera Dios acá, ¿no es cierto? Se cansaron de esperar a Moisés, 40 días en comunión con el Señor. Moisés se cansaron y le pidieron a Aarón que le hiciera una representación visible de una deidad. Flojito de papeles Aarón, ¿no es cierto? Flojito de carácter, ¿no? No vemos que él se resiste, bueno, muchachos, esperen, ya viene Moisés. No lo dice. Bueno, este episodio revela que el hombre necesita más de una ley para honrar a Dios. Lo que necesita es un nuevo corazón, un corazón transformado. Y este pueblo no lo tiene. Esta rebelión parece por un momento que dejó de ser el pueblo de Dios. Porque se dirige a Moisés como tu pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Moisés estaba en comunión con el Señor. Dios le estaba revelando la vida preciosa para el pueblo. Toda una vida para santidad, para relación con Dios. Y le dice, no, tenés que descender. Se desenfrenó este pueblo. Este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, dice Dios. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es de cabeza dura cerviz. ¿Cuántos conocen gente así? No levanten la mano, no miren porque por ahí los mandan al frente. Ahora pues, dice Dios, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación. Ok, perfecto. Díganme ustedes, sinceramente, si esta no era una buena oportunidad para decir, Moisés, este pueblo también, a mí me tiene repodrido, me tiene cansado. Viejo, pero encima me culpan a mí, que yo lo saqué, que esto, que aquello. Arranquemos, foja cero, ¿sí o no? Aparte, otra cosa, es un buen momento para digamos, de alguna manera, que mi liderazgo entre en una renovación. Y con otro pueblo, con mente renovada. ¿Sí o no? Es una tentación, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes, si el Señor le dice, dejen esa iglesia, yo les voy a dar un pueblo?
No, no, no. No va a decir el Señor que nos va a matar a todos, que nos va a raer de la faz de la tierra, pero si Dios le dice, no sigan más con esa gente, yo les voy a dar un pueblo nuevo. Pero ¿qué pasaba con Moisés? ¿Qué tenía Moisés con el pueblo? Primero, este pasaje revela la fragilidad de un liderazgo como el de Aarón, ¿no es cierto? Porque bastante flojito de papeles el liderazgo de Aarón. No vemos que hiciera nada. No vemos que reaccionara y que lo llevara al pueblo a una reflexión. No, muchachos, no es por ahí. No, ídolos, no, no, no. No vemos que la actitud de Aarón de parar ese desenfreno. La intercesión de Moisés, esta intercesión de Moisés es lo más importante. Y las palabras de Moisés por el amor a ese pueblo. Miren que está intercediendo por un pueblo que es rebelde, que no deja de quejarse, que le reclama todo el tiempo, que todo el tiempo tiene, digamos, sale con el cuerpo, pero la mentalidad la tiene en Egipto. Porque todo el tiempo está reclamando de lo miserable que vivía en Egipto cuando Dios los lleva a un camino de libertad. Bueno, la intercesión de Moisés. Y acá como líderes nosotros tenemos que aprender acerca de esta intercesión, de ser buenos intercesores. Es clave, es clave para el ministerio. Entonces, tiene sus argumentos Moisés y va al Señor y le dice, le recalcó que a pesar de su pecado, ellos constituían su pueblo, el mismo que había sacado de Egipto. Porque Dios lo quiere raer, Él quiere levantar un nuevo pueblo a partir de Moisés. Quiere terminar con esta generación. Lo quiere levantar uno a través de Moisés. Lo segundo es que demostró preocupación por el honor de Dios. Mire qué interesante. Esto, subrayenlo. Es importantísimo. Esto a mí me impactó de una manera, cuando yo lo aprendí, me impactó de una manera. Le importaba el honor de Dios, no la grandeza de Él de levantar una nueva generación, un nuevo pueblo. Le importó el honor de Dios. Él dice, si los destruía, los egipcios iban a decir, ¿para qué los sacó? ¿Para qué los milagros? ¿Para qué los llevó por el desierto? ¿Para traerlos a morir acá en el desierto? O sea, yo creo que un verdadero líder es el líder que se preocupa por el honor de Dios, no por el honor del líder, del liderazgo. Se preocupa por el honor, por lo que va Dios a decir de Dios, por lo que la gente va a decir de Dios, no de uno. ¿Sí? Nosotros necesitamos, el mundo necesita más líderes que piensen más en el honor de Dios que en el honor propio. Y 3. Le mencionó a Dios las promesas hechas a los patriarcas. Y por medio de su intercesión, acá vemos otra faceta de un líder, como recuerden, Moisés es caudillo, es libertador, y ahora es intercesor. Y por medio de su intercesión, Israel fue salvado. Fue salvado de su destrucción total, pero no se la llevaron así nomás. No salieron airosos, porque fue castigado. 32 del 15 al 29 habla acerca del castigo. ¿Por qué? Porque los rebeldes tenían que, digamos, el pueblo tenía que saber que la rebeldía contra Dios era muy grave. Menospreciar la revelación de Dios, sus mandamientos, violar el pacto, era una cosa seria, no era una cosa liviana. Las tablas de la ley son rotas, Moisés rompe las tablas. Fueron obligados a beber agua mezclado con la ceniza del becerro. Los levitas se pusieron del lado de Moisés y mataron a espada a 3000. Probablemente fueron los más obstinados, los que fogonearon la rebelión y hacer el becerro. Y por esta actitud los levitas fueron constituidos como tribu sacerdotal. Por esta acción los levitas pasaron a ser tribu sacerdotal de Israel. Y ahora comienza otra etapa, que yo creo fue una prueba, tal vez una de las pruebas más difíciles de Moisés, porque Dios le dice que va a retirar su presencia y les va a enviar un ángel. Y miren la sensibilidad de un líder, ¿no? Porque un verdadero líder piensa en el pueblo,
piensa en sus dirigidos y quiere lo mejor para sus dirigidos. Y él dice, no, el ángel no. Si tu presencia no viene conmigo, no nos saque de acá. Ese es el corazón de un líder. Ese es un corazón, un líder con el corazón de Dios, como se le dijo alguna vez, en alguna ocasión a David, ¿no es cierto? Entonces Moisés vuelve a interceder. No se conformó con la salvación física, pidió que lo perdonara, completamente, que restaurara espiritualmente a Israel. Estaba dispuesto a ofrecerse a sí mismo. Un verdadero líder es eso. Es eso. Y acá hay una figura de Cristo, ¿no? Como sustituto, ¿vieron? Se ponía a él en el lugar del pueblo. Porque amaba a ese pueblo. Y estaba dispuesto a renunciar a la vida eterna por Israel. Y no bastaba con la presencia del ángel, sino que necesitaba la presencia del Señor. Entonces conmueve al corazón de Dios. Porque ese es el tipo de liderazgo que Dios necesita, que ame entrañablemente a su pueblo, a pesar de ser un pueblo pecador, rebelde. A pesar de todo, la función de un líder es amar a ese pueblo y honrar a Dios. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mire qué hermosa palabra. Y Moisés respondió, si tu presencia no irá conmigo, no nos saques de aquí. Y el pacto es renovado. Capítulo 34, se renueva el pacto. Vuelve Moisés a subir al monte con Dios y Dios le concede ahí una nueva revelación del carácter divino como Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable o al malvado. 34 del 6 al 7. Y cuando baja Moisés, baja con otro aspecto. Baja con otro semblante. Porque acá hay un principio de intimidad. Por favor, nosotros que somos líderes tenemos que tener muy en cuenta esto. No importa lo que pase, no importa la situación. Ir a la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar en medio de los conflictos y de los problemas. Y les puedo asegurar que después de tener un encuentro verdaderamente con el Señor profundo, no somos iguales. Definitivamente, como no lo fue Moisés. Dice que su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Y la verdadera transformación viene a partir de la intimidad. Este es un principio. La verdadera transformación viene a través de la intimidad. No de otra manera, no de otra forma. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por el ejemplo de Moisés. Señor, que oro, Señor, para que vos levantes más Moisés en medio de tu pueblo, con un corazón, con amor por tu presencia, por vos, pero también por amor por tu pueblo, Señor, para que nuestra vida sea transformada y sea modificada y cada vez vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en medio de la intimidad, pero también en una relación íntima con vos y con nuestros seres queridos, con el trabajo y la asignatura que vos nos diste en el reino. Señor, yo oro por mis hermanos para que vos los inspires cada día y le des sabiduría de lo alto para poder resolver situaciones difíciles en medio de una congregación, en medio de grupos, pero sobre todo y fundamentalmente donde vos reines y tu gloria se establezca. Para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Bendiciones, Dios les bendiga. Es probable, es posible que la próxima clase la dé mi esposa, no sabemos. Por ahí estoy yo, porque tengo que hacer un viaje, pero veremos qué día salgo, ¿sí? Pero por favor, no dejen algo para último momento y pónganse al día estudiando sistemáticamente, que es lo mejor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, oren por favor por el liderazgo de Argentina, que este fin de semana estamos en el Hotel Abasto.
Y bueno, hoy trajimos al presidente Remington, y bueno, hay mucha expectativa. Y bueno, aprovechamos con mi esposa en este viaje y lo llenamos de preguntas. Imagínense, ¿no? Una hora más o menos de Ezeiza al hotel, así que bueno, pero está trabajando con mi ex pastor, el pastor Denny Truett, así que compartimos saludos. Dios le bendiga, bendiciones, bendiciones a Bendiciones. todos, Bendiciones, buen fin de semana. bendiciones, que descansen. Chao, Dios les bendiga.